incorporar una nueva constitución, el derecho a la salud es una de las interrogantes que se abordará en este capítulo. Erika Ritamal, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, analiza este tema en Mirada Constituyente. Con relación a la definición del concepto de salud, lo primero que tenemos que tener claro es que es una construcción social que ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿ya? Entonces, tenemos que recordar, por ejemplo, cómo hace 30, 40, 50 años, el concepto de una guagua sana era una guagua gordita, ¿verdad? Entonces todo eso ha ido evolucionando y ahora tenemos este concepto de salud que post Segunda Guerra Mundial la OMS nos dice que es el equilibrio, el completo bienestar, pero que ha tenido una serie de modificaciones con el tiempo y ahora lo que se pretende con el concepto de salud es dejar claro que es una construcción social, política y económica y que es un derecho humano fundamental consagrado en los derechos humanos de las Naciones Unidas. En Chile, la actual Constitución deja claro que existe el ánimo de protección del Estado a los ciudadanos y un aspecto fundamental que dice relación con la libre elección del sistema sanitario que pueden optar las personas. No habla de derecho universal a la salud, no habla de derecho a lo expedito en la atención de salud, sino que solamente consagra el derecho a una libre elección del sistema sanitario. Cuestión que es discutible, puesto que nosotros estamos claros que elegir el sistema sanitario está condicionado por el acceso a bienes económicos que tengan las personas. Es así como en nuestro actual seguro de salud, el 78% de la población está en FONASA y solamente un 18-17% está en el sistema privado, ¿ya? Lo que genera un sistema de salud en Chile altamente fragmentado y segmentado que tiene serias dificultades y desigualdades. En estos momentos tenemos un sistema de salud mixto, donde la mayoría de la población está en el sistema público, FONASA, y un porcentaje, 17% más o menos, en el sistema privado, y un pequeño porcentaje, mucho menor, en la previsión del sistema de, ya sea de carabineros, PDI o Fuerzas Armadas, DIPRECA y CAPREDENA. Entonces, ¿quiénes están en FONASA en nuestro sistema público? La mayoría de la población, pero aquí se concentra las personas con menores ingresos, de los quintiles más bajos, además de gran porcentaje de mujeres. La mayoría de los adultos mayores está en FONASA. Entonces tenemos a una población mucho más empobrecida y por ende muchas veces con más factores de riesgo que la población del sistema privado, lo que produce una segmentación y fragmentación del sistema sanitario. Bueno, nuestro sistema de salud durante años fue achicándose y previo a la restauración de la democracia hubo un descenso en la inversión pública. Con la venida de la democracia, lo que se hizo fue empezar a aumentar el aporte a este sistema sanitario. Sin embargo, hasta el momento todavía no llegamos a condiciones adecuadas. Hay un bajo aporte del presupuesto nacional para salud, un bajo gasto en atención primaria, el per cápita que se llama, y además
es un sistema desigual, puesto que la población FONASA, atendida en los sistemas públicos, tiene muchos más factores de riesgo que la atención de la salud privada. Entonces, esto genera una mayor desigualdad en la atención en salud. Cuando nosotros vemos que la salud es un constructo social y cuando vemos que este derecho consagrado en las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos por las Naciones Unidas, está contemplado y además se une con diferentes otros derechos, por ejemplo, no podemos hablar de derecho a la salud si no hablamos de derecho a un ambiente sano, derecho a libertades individuales, derecho a vivir en situaciones sin violencia. Entonces, el derecho a la salud está unido a diferentes derechos. Como decíamos, en la Constitución de Chile no existe el derecho universal a las prestaciones de salud. Por tanto, lo primero que tendríamos que considerar es que exista el derecho universal a la salud. De esta manera vamos a resguardar una parte, pero este derecho universal tiene que ver con otros derechos que tienen que estar consagrados en la Constitución, por ejemplo, el derecho a la seguridad social, ¿ya? Que quede estipulado una seguridad social real, además de lo que decíamos, un medio ambiente saludable, políticas públicas, por ejemplo, de vivienda, que tengan que ver con el bienestar de las personas y lograr la mayor proyección de su vida. Bueno, al señalarse como derecho a la salud es algo exigible. Las personas podrían exigir el derecho a la salud. Tendría que ver con 4 aspectos a lo menos básicos. Que hubiera disponibilidad de la atención en salud, centros de salud disponibles para las personas. Después, que sean accesibles, ¿ya? Que tenga que ver con la accesibilidad, que haya los suficientes médicos, que no existan barreras económicas, barreras físicas, barreras sociales, barreras culturales para la atención de salud, ¿ya? Entonces, salud para todos. Después, tendríamos que considerar que las atenciones de salud fueran basadas en la mejor evidencia disponible y de que tengan que ver con una calidad aceptable. Y el otro aspecto importante es que sea respetuoso de la diversidad cultural de las personas. Entonces, considerando todos esos aspectos, nosotros podríamos considerar derecho a la salud. Otro aspecto fundamental es el sistema sanitario que tenemos. Entonces, este sistema sanitario, que en estos momentos es un sistema mixto, debería encaminarse a un seguro único de salud. Y las ISAPRES podrían actuar como aseguradoras privadas, pero todo el país, todos los ciudadanos y ciudadanas, con este seguro único de salud. Esa es como la idea que se tiene de los expertos y las expertas para mejorar este sistema sanitario, y además es súper importante dejar claro que es una idea que promueve la OMS y la OPS de avanzar al seguro universal en salud, sin barreras. O sea, primero debemos tener un Estado benefactor y no un Estado subsidiario. ¿Ya? Es lo primero. Salud, tenemos que tener un Estado benefactor. La salud no puede entrar al mercado, ¿ya? Sino que tiene que ser un beneficio para todas y todos. Lo otro que debe primar en un sistema sanitario es la solidaridad. ¿Ya? Un sistema solidario. Tiene que, como en estos momentos actúa FONASA. FONASA es un sistema solidario en donde las personas de menores ingresos tienen mayores beneficios que las personas de más altos ingresos. ¿Ya? Entonces hay como una serie de tramos en FONASA
y el tramo A y B en la atención primaria no paga, el tramo C, que tiene un poco más de ingresos, solamente paga 10% en lo que es atención primaria, y el tramo D paga un 20% de las prestaciones en la atención pública de salud. Entonces, actúa el principio de solidaridad de la seguridad social, porque no tenemos que olvidar que las prestaciones de salud, el sistema sanitario, es parte de la seguridad social. Por eso yo te decía que están unidos estos derechos. Entonces la salud tiene que ver con muchos de otros temas que están en la Constitución. Entonces, además, este sistema de salud tiene que también velar por ser universal. Otro principio y valor de la seguridad social, que es la universalidad. Bueno, en principio tenemos que pensar en las personas, ¿ya? Lo fundamental en esto, y otro aspecto importante es la realidad epidemiológica que estamos viviendo. En estos momentos estamos enfrentados a una pandemia, ¿verdad? Y que tiene recursos abocados a esto, pero no nos tenemos que olvidar que en el país subsisten, producto muchas veces de las desigualdades socioeconómicas que tenemos, una serie de problemas de alta prevalencia. Producto de la transición demográfica, en donde tenemos un país envejecido, ¿ya? Pocos niños, poca gente joven y mayoritariamente gente adulta, y cada vez más adultos mayores. Tenemos que tener políticas públicas encaminadas a la protección de esos diferentes grupos etarios. Producto de la falta de ingresos que se producen después de la jubilación de las personas, tiene que haber una política de protección a la ancianidad en este país, ¿ya? Entonces eso tiene que quedar consagrado en la Constitución, además de la protección a los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Eso tiene que quedar porque son los grupos extremos y más vulnerables, no son muchas veces económicamente productivos, por tanto tienen que estar consagrados en la Constitución para lograr su protección, ya sea de una vida digna y saludable. Otro aspecto importante que debería quedar consagrado en la Constitución es el derecho que tenemos a un ambiente libre de contaminación. Lo ambiental, el ambiente, nosotros somos producto de las interrelaciones que tenemos con nuestro ambiente, ya sea físico y social. Por tanto, si no protegemos el medio ambiente, si no protegemos las energías que existen en el país, también vamos a estar atacando de alguna manera el equilibrio y vamos a tener una población con problemas sanitarios, ¿ya? Entonces también tiene que estar claro en la Constitución. Otro aspecto importante es la protección al personal sanitario. ¿Cómo vamos a hacer para regular y capacitar al personal sanitario? Una pregunta frecuente que nos tenemos que hacer es ¿cuánto personas necesitamos en cada una de las especialidades del sistema sanitario? Entonces, también, como vemos, tenemos que regular esto de las profesiones, de las carreras de salud. ¿Hasta qué punto podemos tener indiscriminadamente formando carrera universitaria si después estas personas no van a tener cabida en este sistema sanitario? O no digo que no sean necesarios, a lo mejor son necesarios, pero el sistema no les da cabida. Entonces también tiene que haber una regulación clara de cuánto necesitamos y cuánto se está educando en las instituciones de educación superior. Entonces también debería quedar una claridad en ese aspecto. Y así múltiples situaciones. En el país tenemos un problema serio con las enfermedades crónicas que son producto de ciertas conductas, y estas conductas van a ser producto de los determinantes sociales de la salud.
Por tanto, una vez más, estas condiciones en donde las personas nacen, crecen y trabajan se ven relacionadas con el resultado de salud de las personas. Eso también debería tener una cabida dentro de esta mirada constitucional. Desde el ámbito urge aumentar el presupuesto en salud, ¿ya? El presupuesto en general. Urge aumentar el per cápita en la atención primaria en salud, darle una real cabida a la atención primaria. Es fundamental en las labores de prevención y promoción de la salud, esta atención primaria en salud. Lo otro es considerar, que yo lo he reiterado, el derecho universal a la salud. ¿Ya? Esos son aspectos fundamentales. Avanzar en este derecho universal y solidario. Existen problemáticas, aparte de las enfermedades crónicas, producto de la transición demográfica, aspectos fundamentales que debe considerarse en la situación de salud del país. Pospandemia, todas las repercusiones que tiene, la pandemia ha develado las desigualdades sociales y económicas que existen en el país, afectando a grupos más vulnerables, y esto se repite en la mayoría de las condiciones de salud, ¿ya? Otro aspecto fundamental, aparte de las enfermedades crónicas y los efectos post-pandemia, también es los aspectos relacionados con salud mental. El país tiene serios problemas con la salud mental y tenemos dificultades en el acceso y en la atención de salud. Entonces, en este aspecto también es una problemática importante que debemos considerar. Otro aspecto fundamental y que muchas veces no se le da actual cobertura es la atención dental, ¿ya? La salud oral de la población también merece una atención importante. Hay pocos programas de salud mental y abocado a ciertos grupos solamente y no a todos los rangos etarios. También es un aspecto que debemos considerar.